Cuando estamos viendo esta historia, una historia que hemos oído en otras ocasiones también, pero cuando vemos esa historia, el problema principal es simplemente el pecado, el pecado. Querían atrapar a una mujer, querían acusar al Señor Jesús por no estar tan duro como la ley estuvo enseñando. Pero cuando hablamos del problema del pecado y vemos el mundo hoy en día, entendemos que no es diferente hoy como en aquel tiempo. El pecado, el pecado. ¿Cómo reaccionamos al pecado? ¿Cómo tratamos el pecado en nuestras vidas? Es evidente el pecado que hay en este mundo, el odio. Me sorprende un poco ver tanta demuestra del odio en este mundo. Carros y choferes gritando unos a otros, falta de paciencia, simplemente el odio que se representa de lado en lado de nuestra cultura actual. La violencia. En un tiempo la violencia era en ciertos lugares, en ciertas instancias, pero hoy vemos la violencia pues en todas partes. Las guerras siguen y aunque hablamos de la paz no la hallamos. Rusia y Ucrania, China con sus amenazas, India y Pakistán, Israel y Hamas. Y mucho más que hay en este mundo y simplemente la falta de paz, los robos, cómo están robando en tiendas, en casas, en la calle, de carros, de gente simplemente robando porque lo pueden robar. Falta de respeto, todo en contra de la autoridad. Y si no tenemos cuidado, esa falta de autoridad puede presentarse hasta la vida de un cristiano. Dios es un Dios de autoridad. Él es la autoridad suprema. Él pone a los pastores y otros como autoridad nuestra, no para ofendernos, no para mandarnos, sino para ayudarnos. Pero muchas veces estamos aprendiendo del mundo y vemos lo mismo hasta en la iglesia. El pecado en realidad no es natural a este mundo. Este mundo fue creado completamente en perfección. No hubo pecado cuando Dios dijo, sea la luz. No había pecado cuando puso al hombre a vivir aquí. La intención de Dios era darnos vida eterna desde la creación. Pero fue el pecado que entró por fuera. Y muchas veces los hombres quieren culpar a Dios por lo que es la consecuencia del pecado. Y como creyente, no podemos explicar todo. No podemos explicar por qué las enfermedades. No podemos explicar por qué la falta de salud. Pero lo que podemos entender que todo eso es consecuencia del pecado. Dios, Él nos ama. Dios tiene más para nuestras vidas. Y uno puede estar peleando en contra de Dios, en contra de lo que hay, y perder hasta toda su vida en frustración, en enojo, en desobediencia, en rebelión, o puede confiar en el amor de Dios para nosotros. Cuando vemos esa historia, vemos algunos aspectos que sí tenía razón. Adulterio. Adulterio es un pecado que está muy fuerte. Adulterio lo entendemos en la manera física, pero cuando hablamos de adulterio es algo que está mostrando algo más bien en contra de Dios. Un cristiano
que pone otras cosas delante de Dios son culpables de adulterio espiritual. Los que tienen sus excusas y sus razones, los que no entienden lo que es ser leales a Dios con nuestras vidas, con nuestra obediencia, con nuestras finanzas, con nuestras familias, y muchas veces hasta sin saber andamos en contra de Dios, poniendo a alguien o a algo delante de Dios. Por Él está mostrándonos en esta historia de esa verdad. Cuando hablamos del pecado, como vemos en Romanos 5:12, dice: por tanto, como el pecado entró al mundo, en el mundo, por un hombre. Mateo 26, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Muchas veces queremos ser obedientes, pero no somos obedientes. Muchas veces, en vez de obedecer lo que Dios ya nos había dicho, nos seguimos en ese camino. Y porque hablamos, hermanos, de lo que Dios está tratando de decirnos, es seguir a Él. Una señora, una persona, una pecadora, y el número uno, esa pecadora condenada por el mundo. Ella fue condenada por el mundo. El mundo está muy fácil para condenar a los pecadores. Somos muy fáciles para ver la maldad en otros. Esa persona verdaderamente es un pecador. Esa persona obviamente está haciendo mal. Y muchos de nosotros estamos rápidos para ver el pecado en otros, cuando no entendemos que ese pecado también existe dentro de nosotros mismos. Muchos ejemplos. La parábola de la paja y de la viga. Muchos vemos la paja en el ojo de otro y no la viga que está presente en nosotros. Por eso estamos hablando ahora de ese pecado que vimos aquí, que vemos en inciso A, vemos su caso ante el Señor. Cuando hablamos de su caso, vemos primeramente que ella era una pecadora. Según los testigos, la encontraron en el acto mismo del adulterio. Ella es culpable abiertamente ante el mundo y ante el Señor. No la trajeron para procesarla, sino para condenarla. Los incrédulos un día estarán ante el gran trono blanco, ya condenados, esperando su sentencia eterna. Los creyentes también un día vamos a presentarnos ante un Dios justo, quien espera nuestra obediencia y lealtad a Él en esta vida. Cuando vemos la primera parte de esa historia, vemos que hay algo de razón. Esta mujer no está haciendo lo correcto. Esta mujer, ella ya estuvo. Ahora, quiero su atención un momento. Muy bien, platican después, pero ahora yo estoy hablando. Algo importante. Dios quiere tocar nuestros corazones. Él quiere enseñarnos de nuestra necesidad. Dios es un Dios que ama. Ella era una pecadora que merecía la muerte. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Somos pecadores. La Biblia dice: si nosotros somos culpables de un solo punto, culpables de toda la ley. Uno que dice: no, pastor, yo soy uno simplemente con mis pecaditos blancos que no significa mucho. Pero la Biblia dice que si es mentiroso también es igual a un asesino. Si es mentiroso, igual como una adúltera, como esta persona. Si está ahora no es un poco, somos culpables ante Dios. ¿Y cómo vamos a ponerlos delante de un Dios justo? Con el pecado que nosotros tenemos. En eso estamos viendo lo que Dios está diciéndonos y enseñándonos. El pecado trae vergüenza. Triste que el mundo en esta época está poniendo orgullo en lugar de vergüenza. Es vergonzoso
ser pecador? ¿Por qué se esconden para ver a su pornografía? ¿Por qué se esconden para tener relaciones incorrectas? ¿Por qué se esconden para robar o para hacer cosas malas? Por la vergüenza. No he visto a nadie presentar a su hijo. Aquí está mi hijo Juanito, él es un ladrón. Yo nunca he oído algo así. No, es mi hijo, él es noble, trabajador, trabaja en el turno nocturno, ¿verdad? Anda ahí en varias casas trabajando, tratando de pintarle como que se estuviera haciendo todo bien. ¿Por qué? Porque es vergonzoso. Vergonzoso ver el pecado, aunque el mundo hoy en día está tratando de mostrar rebelión y orgullo en la rebelión. Pero vemos que la verdad es vergonzoso el pecado. En Lucas 8:17 dice, porque nada hay oculto y no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a luz. Uno puede pensar, pues yo soy bien a esconder mi pecadito, pero no será escondido. La Biblia habla acerca, y lo tengo ahí el texto ahí en nuestras Biblias, no lo vamos a buscar por el tiempo, pero Apocalipsis 20 encontramos que en el juicio al final va a venir un libro de nuestros hechos. Lo que hacemos está apuntado. Lo que hoy en día vivimos en tiempo cuando no hay secretos. Ellos sacan los récords de los textos que uno está dando y en eso entra a la corte de la ley. Uno que está hablando, pues hay algo grabando lo que está diciendo. Cámaras en todos lados. No, yo no estoy allí. Pues, ¿qué es esta foto? Que alguien exactamente como usted tiene gemelo. No tengo. Entonces eres tú. Y uno piensa, pues hay que tener cuidado. Entra en el banco, no quiere entrar con armas, le van a ver. Pero cuando hablamos, hermanos, también antes de toda la tecnología, Dios es mucho más astuto en grabar como nosotros vivimos. Una señora delante de Dios, culpable, con vergüenza. Ella ahí está esperando sentencia. Ella estuvo en ese momento entendiendo su lugar, su caso. Y también vemos y se ve su culpa ante la comunidad. Fue acusada, ella aceptó su culpa. No la vemos tratando de excusarse en su culpa. No está diciendo, no, yo no fui, sino un hombre me engañó, una persona estuvo tratando de manipular la situación, que probablemente fue cierto. Pero no estoy diciendo eso, soy culpable. ¿Saben qué? Para ser salvo, comienza con uno aceptando su culpa. Si uno dice, pastor, yo soy buena persona. Pastor, ante Dios yo estoy bien. Pastor, no hago cosas malas, yo estoy bien ante Dios. Ni hay esperanza de tener la salvación. Porque comienza reconociendo que soy un pecador. Yo he hecho las preguntas muchas veces con personas y hablando de somos pecadores. Y casi siempre digo, ¿está de acuerdo? Siempre dicen, sí, estoy de acuerdo, pastor. Soy un pecador. No, es una vez una persona me dijo, no soy pecador. Y yo dije, ¿quién es esta persona? ¿Un santo que debe estar en el Vaticano mejor que aquí con nosotros? Que ni un pecado había hecho. Y con unas pocas preguntas se descubrió que era mentiroso también. Ya pecador. Pero hermano, cuando vemos este mundo, vemos que nosotros tenemos esa culpa. Y esa culpa no echó la culpa a otro. Ella aceptó su culpa. Inciso C, su castigo bajo la ley. ¿Qué fue
su castigo bajo la ley, la muerte. No hay perdón, muerte. En la ley de Dios, muerte. Un pecador va a morir. Adán, si tú comas de ese árbol, ciertamente moriréis. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En su pecado moriréis, dice la palabra de Dios. No hay perdón en la ley. No hay perdón en este mundo. No hay perdón en la religión. No hay perdón ante Dios. Wow. ¿Soy culpable? Sí, soy culpable. ¿Soy condenado? Sí, soy condenado. Cuando hablamos de lo que Dios habla acerca del pecado, hermanos, Él no habla como un mentiroso. Nosotros perdonamos en una forma, pero no como la forma de Dios. Cuando hablamos del perdón, y si acaso yo ofendiera algo aquí en nuestra congregación e hice algo y luego después me dio cuenta que le ofendí, y voy a ese hermano y digo: hermano, no fue mi intención, pero le ofendí, ¿me perdone? Y si es una persona cristiana, va a decir: pues sí, pastor, le perdono. Gracias, ahora estamos bien. Dios no es así. Cuando yo peco y voy delante de Dios y te hago la pregunta: Dios, ¿me perdona? No te perdono. Tú eres un pecador, destituido de la gloria de Dios. Tú eres un pecador destinado a la condenación. Dios no nos puede perdonar porque no puede perdonar el pecado. Tiene que pagar el precio por ese pecado. Wow, pastor, yo nunca había oído un mensaje de un predicador diciendo que Dios no perdona el pecado. Ahora estoy dándoles algo nuevo en este día. Pero no termino en este. Si yo terminara así, qué triste sería este mensaje. Qué triste sería aquí en ese momento. Lo que quiero hacer en ese momento es simplemente eliminar su posibilidad de arreglarse ante Dios. No hay ni una manera que en sí mismo puede estar bien ante Dios. Es toda la ley del Antiguo Testamento. Es todo lo que hay, pura condenación, puro mostrar el estándar, el requisito, siempre fallando vez tras vez, siempre castigo en el pueblo de Israel, siempre llegando, faltando a lo que debería estar bien con Dios. Y si hay un predicador predicando al contrario, cuidado con ese predicador. Él no está buscando su bien. Porque la verdad es, no perdona. Vamos a ir adelante para aprender qué es lo que está haciendo. Hay un castigo que siempre está con el pecado. Lucas 15:2. Y los fariseos, los escribas, murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Él está con esa pecadora. Él está con otros pecadores. Si Dios está condenando, ¿cómo es que Él estuvo con ellos? Lucas 19:7. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Es el mundo. El mundo ve los niveles de pecado y dice: no, pues ese hombre verdaderamente es pecador. Vi una foto en esa semana de un sicario. Y ese sicario, ya con armas en su mano, obviamente sicario ya listo para asesinar, lo había hecho muchas veces. ¿Quién fue salvo? Ese mismo hombre en la segunda foto era un hombre totalmente limpio, cambiado, justo viviendo. Por eso cuando hablamos de lo que Dios quiere hacer con nosotros, Él quiere transformar ese vil pecador
hasta uno bien delante de Él. Para estar bien delante de Él, en nuestro bien no lo podemos hacer. En nuestros esfuerzos no lo podemos lograr. Ante Dios es más que decir, Padre, perdóname. Es más que eso. Porque eres un pecador que merece la muerte y en sí mismo recibirá la muerte. ¿Cómo es que vamos a llegar bien con Dios? Número 2, vemos que hubo una conspiración malvada. Una conspiración malvada. Hubo un plan de los religiosos. Ellos querían marcar una diferencia entre los hombres. Y hermanos, es el propósito de la religión hoy en día. No queremos condenar a todos, nomás a algunos. Ahora en ese plan malvado vemos que ellos tuvieron todo ya preparado. Obviamente no fue que acaso pasaron y encontraron a la mujer, obviamente hubo un voluntario, yo voy a buscarle a ella. Obviamente ellos estuvieron dentro de ese pecado. Por eso son ellos condenando a una, de lo cual ellos también estuvieron involucrados. Pues vemos ahora que era un plan, una conspiración, obviamente. Y cuando vemos el plan de ese día, era para marcar una diferencia entre nosotros. Y así es la religión. Ellos quieren decir ahora, si usted asiste a la iglesia, estará bien con Dios. Si usted da su diezmo y sus ofrendas, estarán bien con Dios. Si usted se porte bien con sus vecinos, si habla bien, está bien con Dios. Ahora, uno que no quiere asistir está fuera. Uno que no diezma, no tenemos por qué estar con esa persona. Una persona que está viviendo como el mundo, esa es otra persona. Y vamos a marcar una diferencia entre nosotros los buenos y los que malos. Es la intención de la religión. Una conspiración. Porque él seguro no quiere decir, usted es un pecador. Menos quiere decir, yo soy un pecador. Mi padre, mi madre, pecadores. El pastor Chapo, quien tiene mucho respeto, pecador. El mundo dice que hay una diferencia. Dios dice, todos somos condenados. Aquí adentro, igual como los de afuera. Los que obedecen las leyes de la tierra, igual como los sicarios. Todos somos pecadores. Por eso era una conspiración tratando de hacer una diferencia entre ellos. Y el problema que vemos, y sucede, el problema con los acusadores, es que no era un hombre ordinario. Cuando ellos llegaron tratando de atrapar a Jesús, ellos encontraron a alguien difícil en quien iban a atrapar. La verdad es que pueden platicar y alguien me puede atrapar, alguien puede confundirme, alguien puede hacer preguntas necias que me van a dar frustración. Con Jesús no. Con Jesús no hubo manera para ganar a él. Ellos fueron en contra no solo de un hombre, sino en contra de Dios. Wow, buen suerte, hombres. Vamos a ver cómo va a llegar en todo eso. Y vemos la historia, cómo llegó con ellos. Pero ellos estuvieron ahí tratando de poner todo a su forma de pensar. No, pues pastor, hay una forma bautista y una forma de otras religiones. No, pastor, es la forma que usted interpreta la palabra de Dios. Pues vamos a ver. Por cuanto todos pecaron. ¿Cómo lo interpreta usted eso? Por cuanto todos pecaron. ¿Quién está excluido?
Deme por favor su interpretación. Otra iglesia que dice que no es cierto. Ahora, deme lo que su interpretación. No, pues voy a cambiar Biblias. Es lo que pasa también. Voy a eliminar esos versículos, cortarlos, agregar otros. Y luego voy a tener otra Biblia que no contiene eso. Entonces, ya no es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está clara. Y no es de interpretación privada. Significa lo mismo. No hay manera para cambiarla, menos que trate de poner sus propios pensamientos junto con la palabra de Dios, completa y pura. Vemos eso, hermanos, la presencia de Cristo en ese momento. Cuando hablamos de Cristo, vemos que ahora Él entendió el motivo, Él entendió por lo cual que estuvieron allí. Él entendió que ella era una pecadora. Él entendió que su deseo era un deseo malvado y mal. Vemos ahora como Él es delante de Él, su presencia. Cuando hablamos de Cristo y hablamos de Pablo, el apóstol Pablo, quien fue el mejor cristiano de todos los siglos, uno que fue transformado totalmente de su vida pasada, uno que quería agradar a Dios hasta que matando a los creyentes era parte de agradar a Dios en su vida. Pero vemos cómo Él respondió aquí cuando vemos en Hechos 9:5. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él está diciendo: yo soy al quien está persiguiendo. Cuando está siguiendo al hombre en contra de la palabra de Dios, cuando está siguiendo sus opiniones en contra de la palabra de Dios, cuando está siguiendo su manera de pensar es contra de la palabra de Dios, está diciendo: yo soy a quien persigue. Pecadores que nosotros somos, Dios tiene buenas noticias para nosotros. Pero si sigue la ley, si sigue la religión, si siguen las opiniones, las formas de pensar, va a perder lo que Dios tiene para usted. Esa mujer pecadora, esos hombres acusándole, santos. ¿No? Jesús, nosotros no somos culpables de eso, es ella. Pero ahora Cristo, su presencia está demostrando un cambio en su vida. Por eso, una pecadora condenada por el mundo, una conspiración malvada. Y número 3, hermanos, su completa salvación milagrosa. Su completa salvación milagrosa. No es posible salvar a tan vil pecadora. No es posible, pastor. Ella era culpable. Ella hacía lo que es prohibido ante el mundo, ante la religión, ante la palabra de Dios. Ella es una pecadora verdadera. ¿Cómo es que puede ser salva? La misma forma que usted y yo podemos ser salvos. No hay ni una diferencia. No, pues pastor, yo no soy asesino. Pues si la palabra dice que si es culpable de un punto de la ley, vamos a empezar con un punto: dando falso testimonio. Otra palabra: mentira. ¿Quieres aquí decir, pastor, nunca he contado una mentira en mi vida? No levante la mano porque no quiero agregar a otro pecado a usted. Bueno, según la palabra de Dios, es culpable de adulterio. Wow. Pastor, nunca he sido adúltero. Según la palabra, sí. Asesino, sí.
¿Qué está diciendo? No hay nada de diferencia. Hombres acusando, mujer pecadora, no hay nada diferente entre ellos. Él está demostrando que tan linda es la salvación de Dios para todos parejo. No solo para los más malos, sino a los que piensan que son buenos. Misma forma para llegar al cielo. No hay niveles allá de los más mejores y los menos malos. No hay diferencias allá en la gloria de los que se comportaban diferentes. Es una salvación pareja para todos. Y él ahora está demostrando esa verdad en su historia. Vemos ahora, hermanos, cuando hablamos de ello. Él no habló con los varones. Solo una frase. El que esté sin pecado, agarre, ahí están las piedras, agárrenlas una vez. Pero sin pecado. Pero vemos ahora que él ahora está hablando. Al último, todos les dejó. Vemos su autoridad, su poder. Vemos ahora que ella y Jesús, cuando se trata de tomar una decisión, solo está con Jesús. Cuando hay problemas en su vida, en su actitud, en su espíritu, solo estás tú con Jesús. Cuando hay pecado oculto en su vida, solo está Jesús. No se trata con otro, Él lo sabe. Cuando hay rebelión contra la voluntad de Dios, solo estás con Jesús. Cuando te falta dirección en la vida, solo estás con Jesús. Cuando hay temores de esta vida, de la vida eterna, estás solo con Jesús. Es Él quien nos puede ayudar en cualquier problema que hay en la vida. En ese asunto era un pecado grave y duro. Adulterio no es algo leve. Y en la misma forma para tratar con cualquier pecado que nosotros tenemos, estamos con Jesús. Vemos su actitud, arrodillada, humillada, obediente, esperando, Señor, lo que tú ves. Si muerte, muerte. Su vida, vida. Ella estuvo esperando totalmente a Jesús. Ella no trató de defenderse, de tratar de arreglarse. Estuvo ella delante de Jesús. Y es Jesús quien estuvo con ella. Y luego en inciso B, Jesús la perdonó. Jesús la perdonó. En Marcos 2:5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. No dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Cristo mostrando que tiene autoridad de perdonar los pecados. Ahora, yo empecé por decir que Dios no perdona los pecados. Dios acepta el pago por tus pecados. Si yo voy solamente a Dios y le pido perdón, Señor, perdóname, no me puede perdonar. Soy culpable. Y Dios dijo: cada pecado merece la muerte. Pero hay uno quien tomó mi muerte. Y ese quien tomó mi muerte es el mismo que tomó su muerte. Y Él lo hizo en la cruz del Calvario. Por eso, por la muerte, la sepultura, la resurrección del Señor Jesús, nosotros podemos encontrar el perdón de Dios. ¿Cómo es eso?
Porque Dios a la cruz fue con todos nuestros pecados. Mi pecado encontró la muerte. Su pecado encontró la muerte. Alguien pagó por su pecado. Y ahora es Él quien tomó nuestro pecado. Dice la Biblia que se hizo pecado por nosotros. Y su justicia ahora está aplicada a nosotros. Por eso, si yo estoy delante de Dios, Él no ve mi pecado, Él ve la justicia de Jesucristo. Porque mi pecado fue en carga a Él en la cruz del Calvario. El pecado tiene que ser pagado. Usted lo puede pagar o puede permitir que Cristo lo pagara. Y Él fue a la cruz del Calvario por nosotros. En otras palabras, Dios está salvando a los perfectos, porque somos perfectos en Cristo Jesús. Y Él va a condenar a todo pecador. Por eso, hermanos, esta mañana, ¿cómo es que lo hacemos esto? Cuando nosotros ponemos la fe en Cristo, confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, creyemos en nuestro corazón que Dios le levantó de la muerte, seremos salvos. En la forma que aplicamos esa muerte, ese sacrificio a nuestra cuenta. Yo tenía una deuda grande que Cristo pagó por mí. Yo tenía culpa grande que Dios ahora perdonó a mí en Cristo Jesús, porque Él aceptó nuestro sacrificio. Por eso, hermanos, no es la iglesia, no es la religión, no es nuestro comportamiento, sino es lo que Cristo hizo por nosotros y nos dio la salvación. Tal vez alguien aquí que tal vez no ha entendido eso. Tal vez no ha puesto su fe en Cristo para que le salvara de su pecado. Cristo le quiere salvar. Y tal vez uno aquí en esta mañana que su pecado fue perdonado, pero sigue en pecado. Dios todavía no está sobre el trono de su vida como debe de estar. Tal vez está viviendo en rebelión, desobediencia. Tal vez está haciendo pecados que usted sabe que no debe hacer. En Cristo fue pagado, pero nosotros necesitamos buscar la confesión y el perdón de Dios por nuestros pecados. Dios nos ama. Tuvo compasión esa mujer. Muy fácil hubiera sido decir, no, pues muerte, mátala, elimina. Más fácil nuestra vida, afuera. No mereces la vida eterna. Pero Cristo en su compasión para nosotros, para extendernos la salvación que pertenece a Él. En ese sentido, ¿cómo es que podríamos perder lo que nunca fue de nosotros? Nunca dependió de nosotros. Nunca hicimos nada para ganar, porque todo siempre ha sido de lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario.